En el recién iniciado año 2025 han estado ocurriendo demasiadas cosas de gran importancia e impacto para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? A tan solo 33 días del nuevo año hemos recibido información diversa y cambios impactantes, no solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, sino también en Puerto Rico, con repercusiones para toda la humanidad. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos abordando los asuntos que nos atañen a todos? ¿Cómo eso te hace sentir a ti, mi amado hermano y mi amada hermana? ¿Cómo te has sentido en días recientes? ¿Cómo te sientes hoy? Bien sabemos que tal vez hemos experimentado todo tipo de emociones, sobre todo mucha tristeza, que desencadena en pena y dolor, pero también hemos experimentado temor y miedo a causa de la incertidumbre. ¿Por qué no mencionar también la ansiedad por los cambios y por la impotencia? Hemos sentido coraje y rabia, entre otras, y muchas reacciones más, lo cual sería bueno que evaluemos si cómo nos sentimos pudiera desencadenar en algún tipo de violencia de nuestra parte, ¿sí? En actos de violencia, es decir, en agresiones o hasta en microagresiones, aquellas que son violencia y creemos que no están o que no existen o que no son realidad, pero que no tienen por qué seguir ocurriendo, no tienen por qué seguirnos ocurriendo a nosotros y mucho menos ser practicadas por ninguno de nosotros. Me parece que en este Puerto Rico violento que nosotros estamos viviendo y que se ve en todas las esferas, la violencia en Puerto Rico se ve en todas las esferas. Puerto Rico se nos ha tornado muy violento. Bien sabemos que la violencia no es solamente física, sino que se manifiesta de muchas maneras como consecuencia de la falta de amor, que se refleja en la intolerancia, el prejuicio, el racismo, el clasismo, la falta de equidad, de equivalencia, entre muchísimas cosas más que la convertiría esta lista en interminable. Tú y yo sabemos de primera mano que violentamos la paz, violentamos la justicia, violentamos la convivencia, el bienestar de unos y de otros. Violentamos los espacios vitales, violentamos el tiempo y violentamos la dignidad de la gente. Violentamos cuando somos mentirosos, violentamos cuando somos manipuladores, violentamos cuando somos competitivos, somos violentos cuando somos exclusivos, somos violentos con acciones que se ven y con acciones que no se ven. Somos violentos con palabras, pero también con silencio. Somos violentos con chismes, con burlas, con gestos, con miradas que reflejan lo que hay en lo más profundo de nuestro interior, justo ahí donde se supone que Dios está viviendo. La violencia la vivimos con decisiones unidireccionales que terminan siendo impositivas y hasta extremas, convirtiéndonos en estudiantes pasivos o activos de un diccionario cada vez más grande con conceptos como derecha, conservadores, fascismo, déspota, régimen, dictadura, entre muchos más. Sobre todo, hermanos y hermanas, acudimos a la violencia cuando tratamos a la gente con diferencias y ausencia de deferencia, solidaridad, compasión y misericordia. Nos incomode o no, esto debe ser evaluado por cada uno de nosotros a la luz de qué tipo de personas somos, qué familia tenemos y en la cual nos estamos desarrollando y desarrollando a nuestros niños y niñas, qué iglesia somos, qué país aspiramos ser, qué mundo queremos dejar como herencia, en qué creemos, a quiénes seguimos, qué hacemos y cómo vivimos a la luz de Jesucristo, de quien nunca, sin duda alguna y sin temor a equivocarnos, nos debemos alejar, desvincular o separar. En medio de todo lo que tú y yo, hermano y hermana, estamos experimentando de primera mano, podemos estar a favor o en contra de cualquier planteamiento, idea, decisión, orden o ley. Podemos decidir quiénes son o serán nuestros líderes del presente y del futuro. Podemos desarrollar nuestras propias ideas, conceptos o ideales. Pero al menos para nosotros y para nosotras siempre debemos estar viviendo esta historia que se está escribiendo y que estamos experimentando con Jesús como nuestro norte, como nuestro guía, como nuestra meta, como nuestro camino, como nuestro Señor y como nuestro Dios. Persona, familia e iglesia creyente que no mire nuestra historia a la luz de Jesucristo se está desviando y se está separando del reino de Dios y su justicia. No porque lo diga yo,
sino porque así nos enseña Jesús. Hoy más que nunca debemos o tenemos que saber y vivir en Jesús, para Jesús y por Jesucristo el Señor. Con Jesús cada uno de nosotros deberíamos ser inseparables. Solamente, hermanos y hermanas, solamente junto a Jesús podremos dejar de separarnos de la gente y de la realidad que estamos viviendo, con el fin de experimentar la luz de Dios, como cantábamos hace un momento, y que juntos caminemos a la luz del reino de Dios y de su justicia eterna. Y esto que estamos proponiendo fue precisamente lo que acabamos de leer a través de Lucas capítulo 4. En un momento cuando Jesús otra vez, igual que la semana pasada, ubicado en el mismo lugar, en la sinagoga de su pueblo, de su barrio, de su gente, de quienes lo vieron criar y crecer, Él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra frente a ustedes. Jesús estaba refiriendo y haciendo una cita directa de Isaías, según él mismo leyó del rollo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Fue con mucha seguridad y gallardía que Jesús inauguró su ministerio terrenal, dejándole saber primero a su gente, a sus compueblanos, cuál era el propósito de Dios en su vida y cómo se habría de manifestar. Pero la reacción de la gente no se hizo esperar. Empezaron a cuestionar sus méritos, como a veces estamos acostumbrados ya o acostumbrándonos, porque desconfiamos de todo y de todos. En el pueblo de Jesús dudaron que el nene de José y de María, que Junior, al que vieron criarse, fuera la palabra de Dios encarnada para el cumplimiento de Dios a la humanidad. Para ellos eso era imposible. El pueblo no lograba separar la idea diminuta y devaluada que tenían de su pueblo y por consiguiente de sí mismo, como para creer que algo o alguien tan bueno pudiera salir de Aguada, por ejemplo. Y eso no solamente pasa aquí, no solamente pasa en Puerto Rico, pasa en muchos sitios, en muchas casas, en muchos hogares, en muchas iglesias, en muchos trabajos, en muchas ciudades, en muchos países. ¿Acaso usted no se aprendió el discurso de que los puertorriqueños somos vagos? Yo no sé usted, pero yo tengo que trabajar de sol a sol para llevar el cheque a mi casa. Yo no sé usted, pero mientras haya tapón, la gente está afuera trabajando, ¿no? Y en las escuelas. O sea, todavía no entiendo. ¿Quién te lo enseñó? Sabemos. ¿Por qué lo aprendiste y lo adoptaste? Es lo que yo no sé. Puede haber alguna gente, pero bastante que usted trabajó y hoy está disfrutando de una jubilación que no es cónsono con lo mucho que usted trabajó. Usted trabajó más de lo que hoy está recibiendo. Eso es parte del discurso que alguien se lo enseñó y que no es real. Y lo está haciendo con la misma gallardía con la que Jesucristo se levantó a leer del rollo. ¿Estoy en lo correcto? Por lo menos yo puedo juzgar por mis padres que trabajaron demasiado para lo que hoy reciben. Por eso hay que compensar con tiempo, con amor, con visita y con cuidado. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y ahora que los huevos se nos han puesto a peseta, yo lo hice para buscar el vaso. Aun cuando todo esto y mucho más sean estrategias de los más poderosos de la tierra, para quedarse con la tierra y con su gente, tú y yo somos del Señor. La Biblia nos ha enseñado, y eso tú y yo sí lo tenemos que saber de primera mano, y lo aprendimos siempre desde la escuela bíblica, desde la casa y desde el púlpito. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que tú y yo somos del Señor, tu familia es del Señor, tus nietos son del Señor, tus hijos son del Señor, Aguada es del Señor, Puerto Rico es del Señor. Así que nadie es ilegal en la tierra que le pertenece al Señor. Si la tierra es de Dios, nadie es ilegal en la tierra que es de Dios. Por eso estamos llamados a separarnos de las prácticas que muchos cristianos están teniendo sobre lo que hoy tú y yo estamos viviendo. Por ejemplo, algunos pastores e iglesias están recomendando que los puertorriqueños no vean noticias.
O sea, te están diciendo no te metas en los asuntos sociales. No hay duda que hay que tener unos controles y sobre todo hay que ver quién es tu fuente. Porque si tu fuente es la Comay, qué bueno que lo van a quitar otra vez. Como Dios me oye, aleluya. Yo estoy que celebro. Yo sé que ustedes me aman por estas cositas. Hay otros que están enseñando a ser cristianos exclusivos. Dios es para ellos nada más y para ellas. Dios los salva para ellos. La santidad es más que de ellos. El gozo es de ellos. Lo mejor es para ellos. Las iglesias se tienen que llenar con ellos. Y encima de eso escogen partidos y gobiernos porque según ellos sus leyes están alineadas con los cristianos. Una de esas leyes tiene que ver con el aborto. Se dicen pro vida, lo cual está muy bien. Pero ¿cuál vida? Solo la de los bebés no nacidos. ¿Y qué hacemos con la vida de los niños que hoy día, ya crecidos, se están quedando sin sus padres porque los están deportando? ¿Qué vida es más importante? Y ahí es que esta cristiana y pastorcita suya no congenia. Porque no puedo ser como esos cristianos que se creen únicos y dueños de la tierra. Como diría un pastor amigo mío que está en Argentina, a ese tipo de cristianismo yo renuncio. A los cristianos que lo que procuran es el poder y coger un poquito de ese poder para ellos. Aspiran a tanto que pretenden manipular, atrapar y domesticar a Dios en su nombre y con la Biblia en mano. Esto que yo estoy diciendo no son invenciones mías, Jesús lo experimentó de primera mano. Cuando muy airados y rabiosos por lo que Él les estaba enseñando, quisieron atraparlo, lo condujeron hasta el monte, hasta Atalaya, se lo llevaron para buscar el risco más alto y tirarlo si era posible de cabeza. Porque lo que no me parece, lo desaparezco, lo escondo, lo saco, lo elimino, lo mato, no lo miro, no lo escucho, no le hago caso y no existe. Lo ignoro. Y si lo hacemos con Jesús, cuanto más lo hacemos con la gente. Por eso Jesús sufrió siempre y siempre su vida estaba en peligro y amenazada. Por eso, como su vida siempre estuvo en peligro y amenazada, Él entiende, camina y protege con los que hoy su vida está en peligro y amenazada. Siempre fue señalado, siempre tuvo oposición y hasta la violencia por no separarse de las causas de Dios. Aún así, y diciendo esto y mucho más a la luz de las Escrituras, nos vamos separando de las causas de Dios. Porque hoy día hay tantos cristianos dejándose llevar por ideales políticos partidistas que lo único que quieren es el poder para dominar a la gente. Pero eso no pasa en Aguada. Porque ese tipo de cristiano, en lugar de unirse, desvincula y separan la causa de Jesús de lo que realmente la iglesia es y debe hacer. Y la causa nuestra, de manera personal, familiar y colectiva, debe ser la de Jesucristo el Señor. No nos gusta la causa de Jesús y a muchos de estos cristianos porque Jesús siempre estaba a favor de los pobres. ¿Qué te puede ofrecer un pobre? ¿Será que tú le ofrezcas? Y nadie quiere dar, todo el mundo quiere recibir, ¿cierto? ¿Sí? Jesús siempre estaba al lado del que sufría. ¿Quién quiere estar sufriendo al lado del que sufre? Queremos estar siempre bien. ¿Cómo estás en victoria aunque te estés muriendo? Jesús siempre fue diverso. Nada de exclusivo, era universal para todo el mundo. Pero los cristianos de antes y de ahora estaban limitando el mundo muy pequeño. Antes eran los judíos. Estaban creando su propio mundo. No se querían separar de lo que creían y por eso se creían superiores. El mundo de Jesús es diferente y por eso dice la Biblia en Juan 3:16 que a ese mundo el Señor ama y vino a rescatar. Ese mundo, el de Jesús, no tiene apariencia de superioridad, por el contrario. El que sufre, el que no acude a la violencia, el que acoge, recibe e incluye, ese es el mundo de Jesús. Y ahí radica el espíritu profético que Dios le dio a Jesús, igual que se lo había dado a sus profetas, igual que nos los ha dado a la iglesia. Para anunciar y denunciar hoy en el presente,
Para que la iglesia esté presente y no ausente, activa y no pasiva, pertinente y nunca impertinente. Jesús siempre estaba metido en las causas de la gente y algunos pretenden que la iglesia no esté. Pues entonces no podemos cantar, caminemos a la luz de Dios. Solo haciendo esto estamos respondiendo al llamado de Dios sin excusas. Y si las tienes, hay que separarse de ellas como hizo Jeremías. Hay quien no. Hay quien nunca se desvincula de sus excusas o se separa de ellas, sino que permanece en ellas como si fueran razones principales y creíbles para no decirle que sí al Señor y para no aceptar el llamado de Dios. Realmente nadie quisiera decirle a Dios: sí, estoy disponible para arrancar, sí, estoy disponible para desmenuzar, sí, estoy disponible para arruinar, sí, estoy disponible para destruir, sí, estoy disponible para edificar, sí, estoy disponible para plantar. Heme aquí, envía a la pastora. Jesús siempre estuvo presente, nunca ausente, nunca desvinculado, siempre vinculado. Era un inseparable de Dios y de su causa. Y de Él tenemos que aprender hoy más que nunca. Porque ahí está nuestro modelo y ejemplo a seguir de nuestra vocación y espíritu profético. No nos podemos separar de eso. Eso es inseparable. La iglesia presbiteriana, desde la cual nosotros profesamos nuestra fe, tiene unos grandes fines, metas, objetivos que estuvimos estudiándolos nosotros estos miércoles pasados en enero. Y ustedes ya se lo saben de memoria los que vienen los miércoles. Y yo quiero que los que vienen los miércoles ahora mismo los citemos porque se los aprendieron de memoria. Los leíamos en el culto y los tuvimos, esos grandes fines: la educación, la adoración, amparar con fraternidad de las criaturas y del pueblo de Dios, la justicia social y la promoción del reino de los cielos al mundo. Esa es la meta inseparable que debemos tener nosotros como congregación con lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr que estos grandes fines entren siempre en función y nunca dejen de ser y que no nos separemos de ellos? Sin duda, por 109 años esta iglesia ha estado sirviendo a Dios y a la comunidad. Por 109 años esta iglesia, la primera iglesia presbiteriana en Aguada, ha servido a Dios y a la comunidad. Somos una iglesia centenaria, somos una iglesia histórica y seguimos haciendo historia para la gloria del Señor. Pero los tiempos han cambiado y están cambiando, por lo tanto nosotros tenemos que continuar como empezaron y continuaron los que estuvieron antes de nosotros. No queremos, no sabemos, pues vamos a hacernos una pregunta durante todo este mes de febrero. La iglesia presbiteriana nos ayuda cuando a nosotros los ministros vamos a ser ordenados o ordenadas, los ancianos gobernantes y los diáconos. Y esta vez como iglesia queremos que toda la congregación reciba la pregunta y la conteste. Orarán y servirán con energía, inteligencia, imaginación y amor. ¿Cuál es tu respuesta? Ay, yo no los oigo. Si la respuesta es sí, ¿por qué no siempre lo hacemos? ¿Por qué a veces nos queremos separar de eso? Recordamos hoy que nuestro llamado es irrevocable, como dice la Biblia, e inseparable de la voluntad de Dios. No sabemos qué hacer, qué decisión tomar, cómo servir, qué cosas podemos poner en función. Quiero ir al bazar, no sé qué hacer. Quiero predicar, no sé qué hacer. Quiero dirigir un culto, no sé qué hacer. Quiero ser diácono, no sé qué hacer. Quiero ser anciana gobernante, no sé qué hacer. Pues esto es fácil. Ponte a servir a Dios con energía, inteligencia, imaginación y amor. Y ahí están tus respuestas. No te lo podemos dar todo masticado, hermano. Al fin de cuentas, nosotros adoptamos este lema que tienes todo un mes para aprendértelo. Son solo 4 palabras, ustedes son gente brillante. Energía, inteligencia, imaginación y amor. Y hacemos esto porque leíamos en el llamado a la adoración, el tan conocido 1 Corintios 13. Hay una fórmula indivisible que son inseparables. El amor, la fe y la esperanza. Igual de inseparable es el amor para arrancar, para desmenuzar, para arruinar, para destruir, para edificar y plantar, como Dios se lo dijo a Jeremías.
Los grandes fines de la iglesia son inseparables. Un fin no cancela el otro. Uno no es más importante que otro. Ningún hermano aquí es más importante que el otro. Todos somos iguales delante del Señor. Por lo tanto, nuestra manera de responder a Dios, de relacionarnos con Dios, de relacionarnos con la gente, de servir a Dios, a la comunidad, a la gente, a nuestra familia, a la iglesia, también son inseparables. Debemos servir a Dios con energía, inteligencia, imaginación y amor. En estos tiempos de separaciones, amada iglesia, donde hemos visto tantos inmigrantes separados de su casa, de su hogar, de su comunidad y de su familia, donde hemos visto tantas familias separarse a causa de la muerte por accidentes de aviones, donde hemos visto tantos políticos, políticas y leyes tratando de separar a la gente en nombre de un partido o de una ley o de lo que creen o hasta de la corrupción. En medio de agendas realmente peligrosas y violentas, donde muchos le han puesto el nombre de woke, pero se olvidan que la agenda de destruir el DEI y los derechos que tiene todo ser humano, no importa la raza, el color de piel, no importa su origen, no importa su orientación sexual o personas con diversidad funcional, madres lactantes y así por el estilo. Hay cristianos que prefieren demonizar eso antes de realmente darle el nombre a las cosas que tienen. Hay cosas violentas y peligrosas que se tienen que separar de la misericordia y el amor y la compasión de Dios. Mientras haya gente creyendo que pedir y proclamar y clamar y suplicar por misericordia y por compasión no es parte de la agenda de Dios, definitivamente tenemos que vivir un cristianismo que no nos separe del Señor. Para eso necesitamos ser como Jesús. Y con esto concluyo. Jesús no se dejó atrapar. Jesús no se dejó manipular, Jesús no se dejó domesticar. Dice el texto sagrado de Lucas, y me gusta mucho esta narrativa porque se sale de la norma de este Jesús dulce que nos gusta buscar en los salmos a Dios o a Jesús dulce. Dice que Jesús, cuando lo tenían atrapado, listo para tirarlo por el barranco, los miró. Y yo quiero que por un momento usted imagine esa escena, póngase en el lugar de Jesús, ¿qué tipo de mirada tuvo que haber sido aquella? Una mirada de denuncia, de anuncio, de confrontar, de resistir y de tomar una decisión. Así que esa mirada fue suficiente para que Jesús pasara entre ellos con la protección de Dios, porque Jesús y Dios son inseparables como Dios y nosotros somos inseparables. Vivir la vida de lo que está ocurriendo hoy nos preocupa, nos ocupa y nos atañe a la luz de las Escrituras y de Jesús. No nos debe separar uno de los otros y mucho menos de Dios. Vivamos una vida juntos, nunca desvinculada, siempre siendo los inseparables de Dios. Que así nos ayude el Señor. Señor, en estos tiempos críticos que nos han tocado vivir, donde nuestros niños y jóvenes crecen, donde mucha gente se apasiona con sus ideales, donde la vida se nos ha tornado distinta en poco tiempo. Nosotros como iglesia tenemos una función profética que ejercer, una palabra que dar, algo que callar cuando debemos callar y siempre estar presente como tú lo hiciste. No lo logramos entender, nos da miedo. Creemos que te faltamos a ti o a los demás. Y realmente se nos olvida que tú nos proteges como protegiste a tu Hijo Jesucristo. Nos das la acción, la palabra, la actitud, la mirada. Nos das todo lo que necesitamos porque somos tus inseparables, Señor. Tú nos has llamado y te hemos dicho que sí. En tiempos cómodos y difíciles, nos has llamado con palabras suaves y duras. Nos has llamado, Señor, desde la dulzura hasta la confrontación para liberar. Porque el amor a veces duele.
Ayúdanos a comprender esta palabra tuya y a ponerla por práctica. Y mientras la comprendemos y tú trabajas en nuestras vidas, que la iglesia nunca deje de hacer y de decir lo que nos toca. Haznos inseparables como iglesia, como familia, como país. Y permite en el nombre de Jesús que siempre estemos unidos a la causa tuya y de tu reino. Por los méritos del único que los tiene, Jesucristo el Señor. Que así sea. Amén, amén y amén.